Buenas tardes, continuamos entonces con nuestro programa de estas jornadas académicas 2020 del prematuro del Colegio de Neonatólogos de Yucatán. No cabe duda que los procedimientos no invasivos siguen tomando mucha importancia en la atención del recién nacido, como lo es el ultrasonido. Eh, ya hemos reconocido el ultrasonido muy útil para la displasia de cadera en sus diagnósticos, ahora el ultrasonido pulmonar y en este caso hoy vamos a tener esta plática con la doctora Mónica Eppelman de imagen por ultrasonido de la enterocolitis necrotizante. La doctora Eppelman es radiólogo senior con amplia experiencia en radiología de diagnóstico. Ella es profesora de radiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida Central y editora asistente de radiología pediátrica, la revista más estimada por los radiólogos pediátricos. La doctora Eppelman se desempeña actualmente como vicepresidente de radiología del Hospital de Niños Nemours en Orlando, Florida. Ella ha publicado más de 150 manuscritos y pues muchos científicos han apoyado y han contribuido con ella, ¿verdad?, para desarrollar nuevas técnicas, como fue la técnica para usar ultrasonido en el diagnóstico de parálisis diafragmática en niños. Ha recibido varios premios, el premio CAFE, que se le ha otorgado en varias ocasiones por estas técnicas que ella ha innovado. La técnica de la doctora Eppelman y sus colegas establecieron el uso de la ecografía para el diagnóstico de enterocolitis necrotizante en la revista Radiographics y representó un cambio radical en el diagnóstico de esta enfermedad. Tenemos el gusto de presentarla aquí con nosotros. La doctora ya está conectada para iniciar con este tema. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan bien, verdad? Todo bien. Entonces vamos a hablar de cómo se ve la enterocolitis necrotizantes en los neonatos. Yo no tengo ninguna financial disclosures, pero quisiera decirles que la mayoría de estas cosas que voy a presentar hoy la hice cuando era fellow en Sick Kids. Demoró mucho en que la gente lo acepte y lo hagan alrededor de muchos hospitales. Después de ahí yo estuve en el hospital de Filadelfia, en CHOP, y ahí publicamos este artículo. A lo mejor ustedes conocen al doctor Kirpalani, que es un neonatólogo, y él me ayudó mucho con todo lo que sea. Y este es mi hospital ahorita que estoy en Orlando. Como les decía, no tengo financial disclosures, pero como ven, mezclo mucho con el inglés, así que hablo lo que le dicen el Spanglish. Tengo un acento muy fuerte, soy de Argentina, ese es mi país de origen. Y este es mi email, así que si tienen preguntas o hay algo que no entendieron por el acento, por la diferente pronunciación, por favor, escríbanme, yo les voy a contestar con todo, dentro de todo lo que yo pueda hacer. Y estos son algunos de los papers en que muchas de las cosas de la charlita de hoy, de la ponencia de hoy, la pueden encontrar. ¿Por qué es importante hacer ultrasonido para pacientes con enterocolitis necrotizante? Primero, porque la incidencia es bastante alta, es aproximadamente de 1 al 5% de las admisiones a las unidades de terapia intensiva neonatal. Si ustedes se fijan, en los Estados Unidos, en el año 2019, hubo aproximadamente 4 millones de niños que nacieron. Decimos que son admitidos en las NICU aproximadamente el 10 al 15%. Digamos que sea solo el 10%, quiere decir que más o menos se ven en las NICU de los Estados Unidos unos 375,000 al año. Y eso quiere decir que aproximadamente 4,000 pacientitos van a tener NEC, que es muchísimo.
La otra cosa que es importante, aproximadamente 7% de los neonatos que pesan entre 500 y 1500 gramos van a ser enterocolitis necrotizante. La mortalidad es bastante alta, casi el 35%. Disculpen que eso se me fue. Y si ese niño va a cirugía, la mortalidad almost se duplica, casi se duplica y se va casi de 50 a 60%. Y lo que es aún peor es que esto no ha cambiado por los 30 años que han pasado. O sea que es algo bastante, yo no sé qué otra condición en medicina existe, que 30 años, que sea tan común la condición y en 30 años nada haya cambiado. Y si el niño tiene la suerte de recuperarse, tiene el 25% de chances de tener problemas del neurodesarrollo graves, o sea, de quedar un poquito retrasado. Y eso es un problema. Desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que pasa en estos niños? Bien no se sabe, es aparentemente multifactorial y hay probablemente una predisposición genética, la macrobiota está alterada, tienen la barrera intestinal inmadura, entonces hacen una respuesta inflamatoria exagerada y al final tienen necrosis intestinal. Entonces hay bastantes cosas que pasan, pero esa combinación de la inmadurez, de la alimentación enteral, la isquemia, la infección, hace que la mucosa se dañe, haya isquemia y eventualmente haya necrosis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la patología? Cuando nosotros empezamos a hacer el ultrasonido, mi querido mentor, el doctor Alan Daneman, me mandó a patología para tratar de entender lo que se ve. Entonces, charlando con los patólogos, ellos me dijeron, lo que vamos a ver es una isquemia, una necrosis con mucha inflamación que puede tener solamente la mucosa o toda la pared intestinal. Cualquier porción de los intestinos puede estar envuelta, pero es más común como el hilio distal y el colon proximal. Y el pronóstico, como dije anteriormente, es peor si hay perforación. Entonces, esto es lo que vemos en patología. Y como ven, esta parte del intestino está como dilatada, como grande. Esta parte nos muestra necrosis. Acá vemos esos parches de gas, de intramural gas, de neumatosis, ¿verdad? Eso es lo que vemos acá. Y acá vemos una porción del intestino que ya está necrótica y estenosada. Si lo vemos, si lo cortamos, estas son dos asas intestinales muy cerca de la válvula iliocecal. Y si vemos acá, lo que vemos es acá gas intramural, la neumatosis, ¿cierto? Esta mucosa acá está intacta. Fíjense que la muscularis propia del intestino en estos neonatos es bastante relativamente, aparece bastante prominente. Y acá, en esta misma asa intestinal, vemos necrosis. Y cuando hay necrosis, esa mucosa se desintegra y por eso vemos que esos niños tienen sangre que les sale que tienen bloody stools, no recuerdo cómo decir en español eso. Entonces, neumatosis, ¿cómo lo vemos? La neumatosis mayormente es acá en la mucosa y vemos estas burbujas de gas, pero también puede haber la neumatosis en la subserosa. Y en la subserosa tiende a ser más lineal, porque estas burbujas de gas es como que se intercomunican. Y eso es lo que vamos a ver cuando hagamos las radiografías. Para entender lo que vamos a ver, necesitamos entender un poquito de los criterios de staging de Bell, que eso ustedes son mejor que yo aún, pero por lo general sabemos que hay tres estados. El número uno es cuando es sospechoso de NEC y ese niño, lo único que vamos a ver, vamos a tener una radiografía normal o un poquito de dilatación intestinal, NEC definitivo, y este va a ser el niño con marcada distensión abdominal, y en la radiografía vamos a ver
todas las cosas que esperamos ver. La dilatación intestinal, el gas en la porta y la neumatosis. Y este niño obviamente va a tener el tratamiento médico más largo. El estado número 3 es cuando el niñito no es estable, ya tiene acidosis metabólica, peritonitis, etcétera, y solamente se va a hacer cirugía cuando el niño tenga neumoperitoneum. En teoría, lo ideal sería que los cirujanos o los que tengan que tratar a ese niño eh, hagan el tratamiento antes de que una vez que está necrosado el intestino, pero antes de que suceda la perforación. Porque si lo hacemos así, a lo mejor podemos disminuir la mortalidad, porque el problema es cuando perforan y toda esa porquería que tienen ahí en los intestinos sale a la cavidad peritoneal y hacen sepsis, etcétera. Aproximadamente entre el 12 y el 31% de estos neonatos van a hacer perforación. Y el problema es que entre el 15 y el 20% de los neonatos con perforación no vamos a ver ese neumoperitoneum. Desgraciadamente no se lo ve en las radiografías, ni el gas ni el líquido. Y el ultrasound para esto es muchísimo mejor. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, como dije anteriormente, lo ideal sería que esa cirugía sea cuando el intestino está necrótico, pero antes de que perfore, porque una vez que perfora, la mortalidad del 20 a 30% se va del 50 al 60%. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que vemos en nuestras imágenes? En las radiografías abdominales, lo que vamos a ver y qué es lo que se considera que es el gold standard, se dice en inglés, que es lo que se debe hacer, vamos a ver dilatación intestinal difusa. Vamos a ver que ese pattern simétrico de distribución del gas se pierde. Vamos a ver la clásica neumatosis. Vamos a ver gas en el sistema venoso portal. Las otras cosas que podemos ver es lo que se llama el asa intestinal fija o persistente, que está ahí todo el tiempo y no cambia, y se supone que es por necrosis, y vamos a ver que las asas intestinales están separadas, y por lo general es porque hay ascitis o perforado o porque el intestino está engrosado. Recuerden que el neumoperitoneum es solamente cuando un cirujano va a consentir de ir a la cirugía. Por lo general es un poquito más bien tarde. Y todas estas cosas que mencionamos acá son muy non-specific, son inespecíficas y es muy difícil reconocerlas. Y le pueden mostrar a varios radiólogos y no todos van a decir lo mismo. Entonces, todas estas cosas que vemos en las radiografías, la describió el doctor Verdon. El doctor Walter Verdon es un doctor, ya falleció él, pero es conocidísimo, fue el editor mayor de Pediatric Radiology, que es nuestro journal, y él describió este artículo en el año 1964. No quiero decir mi edad, pero yo nací después. O sea que este artículo, y yo no soy tan jovencita, soy del 65, este artículo tiene más de 50 años y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo por 50 años. Yo creo que no hay otra condición común en la medicina que suceda esto. Miren lo que es apendicitis. Hoy, en una época, siempre los cirujanos iban y operaban. Hoy ningún cirujano le va a operar si usted no le hace una tomografía, incluso hay lugares que se hace resonancia magnética, o sea que todo cambia y esto sigue igual por más de 50 años. Este es un artículo que salió publicado, es un metaanálisis. Un metaanálisis por lo general tiene que tener muchos artículos.
Y tengo entendido que este se debatió si lo aceptaban o no, porque solamente tiene 11 artículos. Y si se fijan acá de los Estados Unidos, solamente hay 2 artículos. Y a mí eso me pone un poquito incómoda, porque me gustaría que la gente haga más esto, porque realmente creemos que esto puede tener, puede cambiar, puede llegar a cambiar el pronóstico de estos niños. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer con el ultrasonido? A pesar que cuando el doctor Feingold, que fue el que lo describió, la idea, él quiso ver si el intestino era viable para probando con el Doppler color a ver si parecía viable. Pero cuando estábamos haciendo eso nos dimos cuenta que justamente lo que vemos en el ultrasonido común, incluso sin el Doppler, ayuda muchísimo más. Y lamentablemente hubo este artículo que es muy bonito del New England, ni mencionó el ultrasonido, este fue publicado en el 2012, es donde yo he mostrado esa imagen de la fisiopatología, ni hablaron de ultrasonido, no muchas publicaciones hablan del ultrasonido y justamente podemos identificar y a lo mejor mucho mejor con el ultrasonido que con las radiografías abdominales. ¿Qué es lo que dice en la literatura que podemos ver en el ultrasonido? Podemos ver engrosamiento de esa pared intestinal, podemos ver neumatosis, podemos ver gas en el sistema venoso portal, podemos ver ascitis, que sería complicada, ¿cierto? Líquido libre complicado. Podemos ver colecciones ya o pequeños abscesos entre las diferentes asas intestinales. Hay gente que hace el Doppler de la mesentérica superior y el tronco celíaco. Yo no lo hago eso, no creo que haga falta. Pero una cosa que es más importante es justamente el adelgazamiento de la pared intestinal. Ese es el que yo temo. Podemos ver si esas asas intestinales están perfundidas o no, o si no tienen nada de flujo sanguíneo, y peristalsis. Hoy por hoy que tenemos equipos que hacen cineclips, una de las cosas más importantes que yo chequeo es la peristalsis, porque un intestino cuando está enfermo lo primero que hace es hilio, se para y no hace nada. Entonces solamente no ver que los intestinos se muevan ya nos está mostrando que ese intestino no está bien. Y estas son las mismas cosas que describió el doctor Walter Verdon que les mencioné anteriormente. Y en el ultrasonido las vemos mejor. Entonces, para entender lo que es anormal, primero tenemos que entender lo que es normal. Y les recomiendo que prueben con su equipo. Todos los equipos son diferentes y yo siempre muestro estas imágenes y digo siempre lo mismo, que esto realmente varía. Les puedo mostrar diferentes imágenes con diferentes equipos. Ustedes tienen que conocer su equipo y ver cómo se ve ese intestino. Y para hacer eso, lo que yo hago es cuando hacemos un ultrasonido de los riñones o algo completamente diferente, me miro en el intestino y veo cómo se ve para entender. Algo que es muy común en en los neonatos es esta muscularis de la mucosa, la muscularis propia es bastante prominente y eso es normal. ¿Ven? Se ve como este halo hipocogénico y eso es normal. Ahora, lo que tienen que tener cuidado es que el niño no sea después inmediatamente postprandial, porque después de cada comida, justamente se va a ver como que el intestino es hipervascular y eso es normal. Entonces hay que tener cuidado de no chequear después de la comida. Y más o menos esto es en en el, en un cineclip, cómo se mueve. Y yo realmente digo, esto puede ser muy variable, no busquen este patrón, aprendan a conocer el patrón con sus equipos. Esto es lo que describimos en el 2007 en el Radiographics y mucha gente, digamos, me conoce por este diagrama. Y el diagrama es que estas son las asas intestinales y vemos un poquito de vascularidad. El primer paso es que se engrosan y aparecen hipervasculares y la vemos acá como un anillo o como una Y.
y después de a poco empiezan a perder la vascularidad, se empiezan a adelgazar, como acá, empieza a haber ese sloughing de la mucosa, no recuerdo cómo se dice, que la mucosa se sale y por eso esos niños van a tener bloody stools, o sea, van a tener materia fecal manchada con sangre. Y una vez que eso pasa, se ponen bien delgaditas, bien finitas, y hay como third spacing y se llenan así de agua. Y eso es lo que describimos en su momento. Y en su momento no hablábamos tanto de la peristalsis porque no teníamos los equipos que tenemos hoy en día para chequear, no teníamos esos Cineclips y todas esas cosas. Si hoy tuviese que hacer el diagrama, lo haría como lo obtengo acá. Y si esta es el asa intestinal normal, esto es al principio, aparece un poco más engrosada. Vemos la hiperemia, la hipervascularidad. Se puede resolver. Después se ponen gruesas y empiezan a perder esa hipervascularidad. De acá pueden ir también a resolution, o puede hacer una estrictura, o pueden ir a perforación, pero es menos común. Estas son las asas intestinales que me molestan a mí, cuando son muy delgaditas, cuando pueden llegar a tener neumatosis y cuando vemos que empiezan a degenerar la mucosa por necrosis, ¿verdad? Y estas son las que yo las llamo preperforación. Y de acá es un riesgo elevado de que este niño haga perforación. Y una vez que perforan, ¿qué es lo que vamos a ver? Esas colecciones focales de líquido. O sea, como pequeños abscesos y esas focal fluid collections, así las llamamos en inglés, eso es indicación de perforación. Y este niño necesita o un o un drenaje, o cirugía, o algo, pero esto ya es perforación. Eh, este es el trabajo que hicimos en el Hospital de Filadelfia, y lo que hicimos, comparamos dos grupos. Comparamos el grupo A, que era el grupo que dio bien, y el grupo B, que no anduvo bien. El grupo A, como vemos, miramos el lactato, la proteína C reactiva, los leucocitos, el pH. El único, yo creo que acá esto puede ser que esté ocultando. Yo creo que lo único que dio, que era significativo fue el pH. Todo el resto fue no significativo, o sea, con un p-value de más de 0.05%. Cuando comparamos los diferentes hallazgos sonográficos, realmente esos son los hallazgos de las radiografías, y realmente no fue muy helpful, no nos ayudó mucho, pero cuando vimos los hallazgos sonográficos, vemos que estos niños del grupo B, que tenían más riesgo, fíjense, el risk ratio es muchísimo más alto con todos esos niños que mostraron o esas focal fluid collections, o adelgazamiento de la pared intestinal, o no sin perfusión. Pero lo más importante, y quiero que recuerden, son esas focal fluid collections. ¿Y por qué quiero que recuerden eso? Porque eso es muy fácil de ver en el ultrasonido, es muy simple. La neumatosis, el gas, todo eso es mucho más difícil. Y yo no creo que es tan importante como aprender a reconocer esas focal fluid collections. Y en el meta-análisis que hicieron de estas 11 publicaciones, llegaron también a la misma conclusión. Miren el ratio, el odds ratio, 17. Cuando neumatosis, el odds ratio fue solamente 2. Y yo veo que la gente se le encaja en la cabeza que quieren ver la neumatosis, y es muy difícil la neumatosis. Y no es tan importante de verla, hay muchísimos pitfalls. Yo veo que la gente se confunde, y después de todo no es tan importante. Es mucho más importante que aprendan a reconocer o la citis compleja o esas focal fluid collections.
Como si van a empezar a hacer esto, lo que les recomiendo es que agarren esos niñitos que tienen el abdomen, que no tienen nada de gas. El gas es muy difícil de evaluar con el ultrasonido. El aire es como, mucha gente lo considera como nuestro enemigo, pero cuando tienen un abdomen así que no sabe lo que está pasando, estos son los abdómenes ideales para ustedes hacer ultrasonido. Y en este caso hicimos el ultrasonido y encontramos que este asa intestinal no tenía, no tenía perfusión en el Doppler y lo llamamos, lo llevaron al niño a cirugía y esto fue lo que encontraron. Estas dos asas intestinales dilatadas y con necrosis segmentaria. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que pasa primero, que es ese incremento en la perfusión intestinal. Como dijimos antes, tienen que conocer su máquina para aprender cuál es normal. Es muy importante que hagan en niñitos normales para que vean cómo es normal. Entonces, cuando ya conocen el normal, ya saben ahí nomás qué es lo que es anormal. Y van a ver esta hiperemia, que puede ser como una Y, como anillos, a veces se ve así como en este caso, como en un pattern de cebra, en un patrón de cebra o de hueso de pescado, si lo quieren llamar así. Y acá se ve, esto es la mucosa que está bien engrosada y está edematosa, por eso se aparece tan ecogénica. En el ultrasonido, cuando tenemos diferentes tipos de tejidos, tenemos lo que llamamos interfaces y por eso se ve ecogénico. Este es un niño que justamente tenía perforación. Acá vemos el gas, el free air, ¿cierto? Vemos acá el neumoperitoneum, acá entre estas dos asas intestinales, bastante dilatado, un poco de neumatosis a lo mejor, pero el niño estaba bien y el cirujano nos pidió que le hagamos ultrasonido para ver cuánta necrosis tenía. Y por eso y lo que yo creo que es importante de poner el color Doppler es para ver, para entender mejor cómo son las asas intestinales. Como ven acá, todas estas, que son todas estas, son hipervascular, son hipervasculares. Esta de acá no podemos tener vascularización y lo que concluimos es que esta era necrótica. Como el ninito, ven, acá es muy difícil de ver. Y no me extrañaría, por ejemplo, que a lo mejor esto sea neumatosis. Pero ya vamos a hablar de eso. Pero si yo no veo el gas en la parte dependiente del asa intestinal, no me gusta llamarlo porque me he quemado varias veces. Hay que tener mucho cuidado. Pero pusimos acá el color y vemos que este asa intestinal no tiene perfusión y dijimos, bueno, lo que vemos es un asa intestinal necrótica. El cirujano dijo, solamente uno está bien, no hicieron nada, lo siguieron observando y 2 semanas posteriores el niñito otra vez empezó a distender y le hicimos el upper GI, el small bowel follow through, no sé cómo se diría eso en español, que le dimos varios y vemos acá que lo que hizo el niño hizo como una perforación a lo mejor, o no perforó, pero hizo como una estrictura. Y esta es una asa dilatada, 12 horas posteriores, que contiene el bario. Y al final eso es lo que encontraron en la cirugía, que había una estrictura en el hilio. Entonces lo que quiero decir es que no todos los niños perforan. Algunos van a estrictura, si tienen suerte, porque es mejor. Esto los cirujanos prefieren justamente lidiar con eso. Y esto es para mostrarles por qué, si tuviese que hacer el diagrama, esta sería la forma que yo lo haría hoy día. Porque muchos niños van a estrictura y no necesariamente a perforación. Ahora sí, llegamos a lo importante, lo que quiero que aprendan a reconocer, y estas son esas focal fluid collections. O sea, esto es perforado, esto es un abdomen que está perforado, este es el asa intestinal que está como destrozada, ¿cierto? No la podemos ver bien, y todo ese contenido salió a la cavidad abdominal entre las asas intestinales adyacentes. Y esto es perforación until proven otherwise, ¿sí?
Ahora, yo lo que lo explico uno por uno, pero cuando hagan el abdomen del niño van a ver todo junto. Por ejemplo, esta es una asa dilatada y a lo mejor está perforada, acá vemos un poco de líquido libre, otras van a estar colapsadas. Esto es para explicar, pero cuando lo ven, van a ver todo junto, como hablamos, como cuando le mostré ese pedazo de intestino. Este es un niño que también no sabían, estaba de golpe, empezó a estar peor y hicieron la radiografía y no estábamos seguros si esta pequeña luz en sí era neumoperitoneum. No estábamos seguros y entonces le hicimos ultrasonido y sí, esto era neumoperitoneum. Y cuando es en cantidades pequeñas, por lo general, esta es la forma que se ve. Unos focos ecogénicos que tienen ese shadow, esa sombra acústica sucia que le decimos, dirty shadow, decimos en inglés, y este es el margen del vaso, y vemos que está acá alrededor del vaso. O lo podemos ver alrededor del hígado también. Y así es como se ve neumoperitoneum. Se puede ver de muchas formas, pero esto es para mostrarles, ve, acá lo vemos alrededor perihepático, ¿ok? Todas estas foquitos de ecogénicos, todos esos son neumoperitoneum. A veces lo vemos como una línea y a veces lo vemos así como cuando hay más cantidad, lo vemos como una línea bien larga que tiene que estar inmediatamente debajo de los músculos abdominales. Por eso es importante hacerlos con estos transductores lineares, porque si puede llegar a ser, y yo he visto gente que llamó a esto neumoperitoneum y se confunde, tiene que estar inmediatamente debajo del músculo, porque si no, puede llegar a ser que sea en una asa intestinal que está muy distendida. Y a veces pueden tener suerte y ver el gas salir del asa intestinal. Otra vez, esto es para mostrarle el neumoperitoneum inmediatamente debajo de los músculos abdominales. Ven, en este caso, este gas no está pegado a los músculos abdominales y esto es dentro de un asa intestinal. Así que por favor tengan cuidado, muy importante. Este sí es neumoperitoneum, este no es neumoperitoneum. Y acá a veces pueden llegar a tener suerte, como en este video, cortesía del doctor Dargue, que ven acá el asa intestinal, ven que no se mueve, ven que tiene neumatosis y acá ven esas burbujas de gas saliendo del asa intestinal, ¿ven? Y esto es neumoperitoneum en real time, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Neumatosis. Yo solamente hoy día, después de haberme quemado varias veces, llamo neumatosis solamente cuando veo las burbujas estas en la pared dependiente. Si las veo acá, no lo llamo. No lo llamo porque puede llegar a ser gas adentro de esa asa intestinal. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Este fue un niño que estaba estable por 4 semanas y después de golpe pasó a ser inestable. Es un prematuro de 26 semanas con historia de NEC. Hicimos el ultrasonido y todas las asas intestinales tenían neumatosis, muy pequeñitas, y esto es muy sospechoso por necrosis, y todas las asas intestinales en todo el abdomen se veían así, y esto es lo que encontraron en la cirugía. Este es otro niño que no tendríamos que haber hecho el ultrasonido, para serles honesto. Una cantidad impresionante de neumatosis, no hay duda acá, y tiene también neumoperitoneum. Vemos acá el football sign, ¿cierto? Vemos acá el aire libre, delineando el ligamento falciforme. Pero querían hablar con los padres para hacer withdraw care, para dejar de tratarlo, y nos pidieron hacer el ultrasonido, hicimos, y esto es para mostrarles en este otro niño, justamente las asas intestinales estaban engrosadas de la cantidad de neumatosis y aire. Por lo general son bien delgaditas, bien finitas, pero a veces la neumatosis se puede ver así. Y lo que quiero que vean, que acá el gas
los focos de gas con esa sombra sucia, con ese dirty shadowing, están en zonas dependientes. Y vimos también que el aire estaba saliendo, el niño porque tenía neumoperitoneum, como decimos antes, y en el post-mortem, esto es lo que se vio. Este otro niño que tenía esa clásica asa intestinal fija. Estas son 2 radiografías con 24 horas entre ellas y vemos que no cambió para nada. Y esto es muy sospechoso de que es necrosis, porque los intestinos tienen que moverse. Si no se mueven, si no hay peristalsis, y eso es algo que ustedes lo pueden ver en el ultrasonido, lo ven en real time. Y si no hay peristalsis, quiere decir que ese intestino está enfermo. Y así como lo ven en la radiografía, lo podemos ver acá en el ultrasonido. Fíjense ese líquido en el abdomen que tiene septaciones, ¿cierto? Este no es un líquido libre, limpio. Este es bastante sucio, como ven acá con todas estas septations y debris. Y acá vemos este asa intestinal que no se mueve para nada, y ese es el correspondiente del fixed loop sign que vemos en las radiografías. Otra cosa que el ultrasonido es muy bueno es para ver gas en el sistema venoso portal. Para eso somos muy buenos con el ultrasonido. A veces vemos 2 burbujitas solamente, como en este caso, si ponemos el spectral display, vamos a ver que hay un ruido. Por lo general, el flujo en la porta es muy homogéneo y todo igualito y empezamos a ver esos picos e incluso lo sentimos. Siempre prometo que alguna vez que lo tenga lo voy a grabar para sentir el ruido que se siente. Y por lo general podemos ver también mucho más gas y el gas se va para la periferia. Y así es como se ve el portal venous gas. Acá es el ruido este que les explicaba cuando ponemos el Doppler. Y en el real time, como en este cineclip, acá vemos el gas subiendo por la vena portal. Y todos estos focos son focos de gas venoso en el sistema portal. Este es un niño, lo que quiero recargar, que el gas en el sistema venoso portal en una época se creía que era un signo ominoso. Hoy por hoy no es verdad. A veces se recuperan muy bien estos niños, no es necesariamente un signo ominoso. Este es un niño que tenía esta cantidad de gas venoso portal, como ven ahí, y justamente acá estaba bien, pero a las 10 horas el niño se deterioró, se empezó a distender, acá vemos asas intestinales con neumatosis, bien distendido el niño, y justamente en este momento el gas portal se fue, no hay más. Y acá es cuando el niño estaba mal. O sea que eso de que es un signo ominoso, hay que tener cuidado y no volverlo a decirlo. Pero lo que sí es un problema son estas focal fluid collections y son muy fácil de ver en el ultrasonido. Y esto es lo que me gustaría que aprendan, a ver estas colecciones pequeñas de líquido bien complejo, con septaciones, con debris. Eso es lo que es anormal y esto sí es ominoso. Esto sí por lo general no andan bien. Este es un niño que le hicimos la radiografía en abril primero, ¿verdad? Y acá fue algo que no hemos visto, yo se las dejo ver, no quiero decir para no spoil the case, como decimos nosotros. Presten atención a la sonda entérica, la posición, presten atención. Y el problema fue que en este niño nosotros creíamos que este era el estómago. Pero si se fijan bien, este es el estómago, acá está el estómago. Y esto no es el estómago. Y el niño no andaba bien. Pero ustedes saben cómo son. Ustedes, los neonatólogos, sí dicen el niño no está bien, llaman a los cirujanos. Y los cirujanos, hasta que no ven aire libre, neumoperitoneum, no quieren tocar a esos niños. Y eso era una colección focal de gas, de aire. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos a hacer el ultrasonido. Ahora hay que ser muy ingenioso con estos niños. El gas, como le dije antes, el aire es nuestro enemigo en ultrasonido, no nos dejan penetrar el rayo. Entonces lo que hay que hacer en estos casos, hay que ser creativo y lo que hacemos es venimos por el costado.
venimos así coronal por el costado, y cuando vine así coronal, vemos esta colección, y lo que me dijo la cirujana que había visto, había al fondo de la colección, había una asa intestinal que estaba completamente desintegrada y necrótica, y ahí arriba estaba la colección. Y después de ese fue el primer caso que estuvimos en el hospital de Filadelfia. Antes no nos creían, después de ese caso nos empezaron a ordenar, ya demasiado nos ordenan, pero ese fue el caso que como que abrió las puertas. Este es otro caso de un prematuro que no lo podían ventilar, cada vez estaba peor, pero si se fijan en el abdomen no hay neumatosis, no hay neumoperitoneum. Entonces nos pidieron el ultrasonido. En el right lower quadrant, en el cuadrante inferior derecho, vimos todas estas asas intestinales que son hipervascularizadas. En el left upper quadrant, en el superior izquierdo, vimos estas asas intestinales que están engrosadas con la mucosa edematosa. Y en el medio, en el midline, en el medio del abdomen, vimos esta colección. Y esta colección la drenaron y el niño anduvo bien. Este es otro niño con neumatosis. Este fue justamente el primer caso de Orlando. Ustedes saben, cuando uno con los primeros casos, uno tiene como una especie de primer amor. Entonces yo siempre me gusta mostrarlos. Este fue uno de los primeros casos. No nos creían. Este fue un niño que nos trajeron de otro hospital. Y este niño terminó yendo a lo que llamamos el Morbidity Mortality Round, porque el niño no terminó bien. Entonces vamos a ver lo que pasó con este niño. En el otro hospital, en el Outside Hospital, el niño tenía mucha neumatosis y tenía acá incluso gas venoso portal. El niño no andaba bien. Al final lo trajeron para nuestro hospital. Justamente la neumatosis está mejor, está menos distendido, pero los neonatólogos decían el niño no está bien, el niño no anda bien. Y como ven acá, incluso no hay mucha neumatosis, entonces nos pidieron al final hacer el ultrasonido. Y como ven en este ultrasonido, este es el hígado, este es el riñón, y todo alrededor, todo esto es líquido libre con debris y cosas. Acá ven un montón de septaciones, miren la cantidad de septations y focal fluid collections, y todo está bastante horrible, ¿cierto? En ese peritoneum. Y ven la cantidad de septations ahí. Estas son las imágenes estáticas para mostrar esas focal fluid collections entre las asas intestinales con debris y con septaciones, etcétera. Y nosotros lo leímos como que el niño está perforado y que tiene toda esta porquería en el abdomen. Y así lo leímos, la cirujana se enojó muchísimo con nosotros. Hicieron left lateral decubitus, cross table, todas las posiciones, lo pusieron al niño. No hay neumoperitoneum, no lo querían llevar a la cirugía y el niño seguía deteriorando. Eventualmente al día siguiente lo tuvieron que llevar porque no hubo otra. Y esto es lo que encontraron cuando abrieron al niño. No lo pudieron salvar. No anduvo bien este niño. Pusieron este silo bag y estas son lo que dijo la cirujana. Lo llevaron al niño, lo cerraron para que muera con la familia. Y al final de la presentación dijeron, tratar a estos niños prematuros con necrotizing enterocolitis es como andar en un roller coaster, en una montaña rusa, decimos nosotros en Argentina. No estoy segura si ustedes dicen así, pero es como un roller coaster sin frenos. Y todo lo que uno puede hacer es rezar y mirar los saltos. Y alguien se levantó y dijo, no, eso no es verdad. Ustedes tendrían que haber hecho el ultrasonido antes y tendrían que haber llevado a este niño a cirugía antes. Y este es un caso, yo no sé si ustedes hacen los ultrasonidos, nosotros los hacemos por lo general con un técnico, los técnicos lo hacen, nosotros vamos y revisamos cuando hay problemas, pero los técnicos ya lo hacen solitos, aprendieron solitos. Este fue un niño que vino a nosotros de otro hospital, lo transfirieron de otro hospital, que tenía
sepsis, no sabían bien qué, y colestasis, y justamente nos pidieron hacer el ultrasonido para ver qué es lo que pasa. Y el técnico me llama me llama de la NICU, del NICU, y me dice, hoy doctora, veo en este niño tiene una cantidad de gas venoso portal. Entonces me voy, me fijo en la radiografía, vuelvo para atrás y le digo, mira, fíjate en el lado izquierdo, a lo mejor hay, nosotros lo llamamos normal a esto, pero a lo mejor hazme el favor, y se fue y se fijó. Acá vemos eso, y acá vemos como la neumatosis, acá vemos el gas en esa asa intestinal en el lado izquierdo, en la parte dependiente, y esta es un asa intestinal con neumatosis. Entonces el niño tuvo otro episodio de NEC. Al final ese niño anduvo bien, por suerte, y después esta es una radiografía que la hicieron después del ultrasonido, y acá vemos mejor esa neumatosis. Entonces es algo que no es tan difícil de aprender, por eso lo muestro. El técnico solito me llamó y me dijo, acá hay gas venoso portal, ¿dónde busco la neumatosis? Yo siempre, antes de que vamos a hacer estos exámenes, muy importante fijarse en la radiografía. La radiografía es como su mapa, es como el GPS. Muy importante fijarse en esa radiografía. Este es otro niño, no, perdón, este es el mismo niño, y cuando hicieron la radiografía, les quiero volver a mostrar, acá no se ve el gas, no hay portal venous gas, el gas venoso portal, no lo vemos. Y acá solamente 6 horas después, finalmente empezamos a ver ese gas venoso portal. O sea que el ultrasonido fue más, ¿cómo es que se dice? Fue anterior a la radiografía. Ahora, tengan mucho cuidado, este es un caso que me dio la doctora Hampton, que me dijo, ay, pero doctora, yo he visto este caso y he visto neumatosis, pero este niño no tenía enterocolitis necrotizante. Le digo, mire, me mostró el caso y quería saber qué es lo que yo pensaba, ay, perdón, qué es lo que pensaba del niño. Le digo, bueno, muéstreme la radiografía. Si usted no me muestra la radiografía, yo no puedo saber. Me dice, no, este niño no tenía, y mire, se ve como las asas intestinales que usted dice. Y por eso es muy importante mirar la radiografía. Y este niño está obstruido, el niño está completamente en hilio obstructivo. Y si se fijan acá que hay una burbuja de gas en la zona inguinal, y lo que tenía este niño era una, hernia, una hernia inguinal que estaba encarcerada, y por eso estaba obstruido. Y como no lo vieron, no sé por qué pensaron que tenía enterocolitis necrotizante, no lo llevaron a la cirugía y tuvieron que hacer, al final, al pobre niño un montón, le tuvieron que sacar bastantes porciones de intestinos. Entonces, por eso es muy importante siempre mirar la radiografía. Este es nuestro protocolo. Yo no tengo problema en hacer un PDF y compartirlo con ustedes. Esto es lo que hacemos ahora. ¿Y por qué les muestro esto? Porque nosotros hacemos 2 protocolos. Uno, durante el día sí buscamos por neumatosis, porque demora mucho. Y no todos nuestros radiólogos se sienten bien mirando cuál asa intestinal tiene neumatosis o no. Durante la guardia y en la noche, simplemente lo que hacemos es buscar las focal fluid collections que les mostraba, y todo el gas venoso portal y todas estas cosas. Algún día espero poder comparar los dos grupos y ver si realmente es tan importante buscar la neumatosis. Cada día yo pienso más en mis adentro que no es lo más importante. Lo más importante es buscar esas focal fluid collections y mandar al niño a la cirugía. Este es nuestro reporte, un modelo de nuestro reporte normal sería que no vemos líquido libre, no vemos ascitis compleja, no vemos esas focal fluid collections, no vemos portal venous gas, y vemos que todas las asas intestinales están no están distendidas, que no tienen engrosamiento o adelgazamiento significativo, y que no vemos neumatosis, pero si lo hacemos en la noche, esto no lo miramos. Muy importante usar gel, mucho gel.
y que esté bien calentito, porque estos niños están muy distendidos y les duele muchísimo el abdomen cuando ustedes apoyan ese transductor. Y apenas apoyan el transductor, el niño empieza a desaturar. Entonces, muy importante, mucho gel y estar como en el aire. Mirar todos los cuadrantes y poner mucha atención en el cuadrante derecho inferior, porque es lo más común, ¿cierto? What is common is common. Ver la perfusión. Hay gente que está usando contraste, ultrasonido, Lumason, y a lo mejor vean si esas asas intestinales están necróticas o no. Hay gente que está haciendo eso, esperemos que algún día publiquen. Y ver gas venoso portal, que como les mostré, no es tan complicado. Este es un artículo muy interesante que explica todas esas cosas, todos esos findings que les mostré, se los recomiendo. Y en conclusión, mirar a la radiografía primero, mirar por las focal fluid collections, mirar la peristalsis, el grosor de esas asas intestinales, la perfusión, buscar el aire libre, ¿ok? Debemos recordar que ver aire libre, neumoperitoneum y esas focal fluid collections es lo que asociamos con un pronóstico malo. En cambio, si vemos que el líquido es anecoico, no quiere decir que el pronóstico justamente no quiere decir nada. Se ve a veces líquido anecoico y es ok. Y a veces y si vemos la perfusión aumentada, también es bueno. Esos niños no terminan mal. Y esperemos que algún día la gente haga más ultrasonido porque realmente ayuda al manejo de estos niños. Muchísimas gracias por su atención. Y acá estoy a la espera de preguntas, respuestas. No escucho, ¿eh? Ahora sí la escucho. Ok, pues muchas gracias, doctora. Esto es algo bastante nuevo para nosotros en cuanto al uso del ultrasonido. Y bueno, como usted bien dice, en esto de la neumatosis también le agradecemos muchísimo que nos tranquilice porque siempre tenemos esa controversia de que si tiene, no tiene, si tiene, no tiene y en qué estadio vamos a dejar al paciente, ¿verdad? En cuanto a la enterocolitis. Eh, Agradecida con eso y con su presentación excelente, doctora, muchas gracias. Y otra de las preguntas que salieron ahora de los que nos están viendo, comentan su experiencia, por ejemplo, nos comenta que le hacen muchas interconsultas ahora para hacer estos ultrasonidos. ¿Pide usted algún requisito en especial para que al nene le tengan que hacer el ultrasonido? Porque ha habido casos, por ejemplo, de enterocolitis que son fulminantes, ¿verdad? Y en unas horas el nene ya está perforado. O en otros casos prematuros, por ejemplo, que tienen dibujo de asas con mucha frecuencia cuando acaban de comer y que en ocasiones sí es o no es enterocolitis. Entonces, algún requisito en especial que ustedes manejen para decir sí, ve y rápidamente hay que hacer el ultrasonido? Esa sería la No, primera. por lo general los neonatólogos no los piden cuando tienen dudas para ver lo que ya se acostumbraron a pedirnos y lo que quieren ver es si el niño está perforado y quieren ver si vemos ese líquido libre con debris, con septations, con focal fluid collections. Y ahora ya nos creen que cuando vemos ese líquido libre feo, que ya el niño está perforado y que le tienen que poner un drain o lo tienen que llevar a la cirugía. Muchas gracias, doctora. Y otra pregunta más, ¿ustedes como equipo en su hospital imparten esta capacitación de ultrasonido para sus neonatólogos y que ellos lo puedan hacer o específicamente les corresponde a ustedes hacer el Sí, estudio? nosotros tenemos un radiólogo en el hospital las 24 horas del día. Tenemos guardias y también tenemos un técnico. Entonces,
no se justifica que lo hagan los neonatólogos, porque pagar al técnico y pagar al radiólogo que está ahí de todos modos, eh, lo hacemos nosotros. Pero yo sé de lugares en Europa que lo hacen los neonatólogos. En especial preguntan aquí si tiene un transductor específico para Eh, visualizar el intestino. sí, el linear. Por lo general depende de su aparato, pero tiene que ser un linear, no los que tienen la cabecita redonda porque no van a ver. Tiene que ser el High Resolution Linear Transducer. Ok, 10 megahertz por lo general. muy bien. Pues creo que ya también por nuestro tiempo, le agradecemos muchísimo, doctora. Excelente su Muchas gracias a plática. ustedes por la invitación. Muchas gracias. Le mandamos un gran saludo y también, Saludos. pues, ojalá podamos tenerla pronto por aquí. Ojalá. Esperemos que esta pandemia termine pronto. Sí. Que Sí. esté muy bien, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.